estimados, excelente presentación. Muchísimas gracias. Clarísima, yo me firmaría, así es que vamos bien, vamos bien. Felicidades. Bueno, amigos, saludos a todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Queremos aprovechar el tiempo. Ya saben, todos los nuevos, hay que ponerse en contacto con sus patrocinadores, con la gente que los invitó a esta presentación para que puedan cerrar su licencia. Por ahí sé que tenemos una nueva distribuidora, Brenda de Acatlán de Juárez, bienvenida. Felicidades por estar aquí en la compañía y sé que van a tener mucho éxito en esta, su primer fiesta del cliente. Si tú estás acompañado de otro invitado de primera vez, es momento de que también lo puedas incorporar. Firmen su licencia en forma inmediata como para que puedan tener acceso directamente a la compañía y que puedan crecer en esta gran aventura. Y bueno, vamos a dar inicio. Quiero solicitar lo que siempre pido, cámaras abiertas. Recuerden que detrás de cámara cerrada algo ocultan. Así es que por favor, ábranme sus cámaras. Muy bien, aquí, bueno, estoy viendo a Acatlán de Juárez conectado, veo a Demetrio conectado, José Martín, Contraluz, pero conectado, Charlie, bien, Ofelia, bienvenida, Isidora Galván, bienvenida, Carmen Pérez, tenemos a Paz Chamú, bienvenidas. Tengo a Dulce desde Colima, Noé Flores, pues ya no sé, Noé, creo que sigues en Durango, yo no sé dónde andas tú. María Aguilar, pues ya no sé si estás en Guadalajara o estás en Colima también. Marcela, bienvenido. Sanabria, ahí estoy viéndote. Osvaldo, bienvenido. Perfecto. Y bueno, tenemos los demás que no han abierto sus cámaras. Esperemos que durante la presentación puedan abrir sus cámaras. Hoy vamos a tocar un tema muy importante y le voy a decir por qué. Yo sigo repitiendo una y otra vez que el éxito no tiene que ver simplemente de una estrategia de trabajo, porque las estrategias de trabajo se van adaptando según el plan que tenemos. Por ejemplo, ahorita nos comentaba Charlie que él está manejando club de nutrición. Sin embargo, pues estás manejando un método diferente al club tradicional, ¿no, Charlie? ¿Cómo se conoce el método? BBC, se conoce ¿Eh? como BBC. BBC. Ajá, quiere decir Breakfast Budgets Club, quiere decir Club de Nutrición Saludable, Rentable, algo así, ¿Y de dónde viene el concepto? de Inglaterra. Inglaterra. Entonces, sigue siendo club de nutrición. Yo fui al club, me pareció genial el sistema, muy innovador. Otros tienen club casa, creo que allá Enrique y en Acatlán tenemos casa club. Podemos tener así es. Tenemos clubes en locales, como en el caso de Dulces, porque he estado allá. Tenemos como tipo Protein, ahí Mimi, también cuando estuve en Zamora vi su club muy bonito. Podemos encontrar Fit Club, podemos encontrar charlas de concientización, podemos encontrar Video Transformation, o sea, podemos encontrar una variedad de modelos de negocio que nos permiten, obviamente, poder tener el crecimiento que estamos buscando. Sin embargo, la pregunta que tú te tienes que hacer es, por ejemplo, si alguien abre un club de nutrición y ese club se hace un club exitoso, ¿por qué otro abre un club de nutrición en el mismo lugar y ese club no es exitoso? ¿Por qué hay ciudades que se toman? Por ejemplo, tuve la oportunidad de tener este fin de semana, muchos estuvimos en el STS de Guadalajara y pudimos ver la historia de César Porras, donde todos pronosticaban que Irapuato no era el mejor lugar para hacer negocios, que habían entrado muchos, habían entrado grandes, o sea, grandes líderes y que no habían logrado resistir en la plaza. Y actualmente César Porras, hay dos presidentes de ahí mismo de Irapuato
que están funcionando. Me puedo mover a ciudades como Colima, me puedo mover hacia ciudades como Michoacán, me puedo mover a lugares como Jalisco. O sea, no importa el lugar, nosotros nos empezamos a meter a ese tipo de negocios y siempre vamos a encontrar a alguien que funciona en el negocio y gente que no va a funcionar en el negocio. Y entonces, ¿quién tiene éxito y quién no lo obtiene? Y la pregunta es ¿por qué? Si estamos manejando el mismo método. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando Jonathan Rodríguez empezó a diseñar las bebidas de colores, el famoso Megate, y muchos no nos movimos a Puerto Rico a ver el Megate, realmente no estábamos buscando a ver cómo se hacía esa bebida, sino todo lo contrario. Estábamos observando el gran crecimiento que tenía la Plaza de Puerto Rico y obviamente estábamos queriendo aprender qué es lo que estaba haciendo Puerto Rico para llegar a crecer. Como en su momento pudimos ver en otras zonas el éxito, por ejemplo, en Houston, cuando se abrieron los primeros FitCamp por medio de Enrique Carrillo y empezamos a ver cómo empezaba a funcionar. Después pudimos ver el equipo cómo empezó a crecer de Video Transformation y empezamos a ver cómo las plazas empezaban a crecer. Entonces vamos, aprendemos, atraemos, adaptamos, trabajamos y lo que pasa es de que no todos obtienen el éxito que estamos buscando. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia del éxito que estamos buscando hacia lo que vamos a lograr? Recuerden, los modelos de negocio simplemente son diferentes maneras de llegar a diferentes mercados. Por ejemplo, tuvo éxito Puerto Rico por medio de los megatés y todo su sistema de crecimiento, duplicación, sus escuelas que ellos tenían y fuimos a aprender allá. Houston fuimos a aprender los FitCamp. Después pudimos ver Wheel Transformation bajo esa plataforma funcionando. Sin embargo, a pesar de que muchos utilizan las mismas plataformas, los mismos sistemas de trabajo, no todos van a tener el mismo éxito. ¿A qué se debe? Y eso es la respuesta es muy sencilla. Se debe a nuestra mentalidad. Nosotros no todos tenemos la mentalidad correcta para poder pulir un proyecto. Hay que recordar que cada proyecto se tiene que adaptar al país, a la zona que estamos viviendo. Y no todos tenemos esa capacidad de poderlo hacer porque tenemos una traducción errónea en cuanto a equivocarnos, en cuanto a fallar, y eso nos desanima en vez de darnos el carácter que nosotros requerimos para poder seguir creciendo. Por esa razón, el día de hoy vamos a hablar de un tema tan interesante como lo que viene siendo el arte de fracasar, o sea, cómo descubrir el poder oculto detrás de nuestros errores y detrás de nuestras caídas. ¿Cómo podemos nosotros no permitir ser de la parte general de la gente que ante los errores, en vez de avanzar, abandonan? Y cómo tener la actitud, la mentalidad, la certeza de cómo ir puliendo, obviamente, una acción hasta llevarla hasta el triunfo, porque el triunfo de toda esa gente exitosa que hay en el mundo no fue por no cometer errores, sino fue por haber pulido ese tipo de errores. Así es que vamos a entrar en este tema el día de hoy que va a ser muy interesante. Déjenme compartir la pantalla para poder trabajar un poquito con la presentación. Me avisan, por favor, en el momento en que estén viendo mi pantalla directamente. ¿Están? Sí. Ya está, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Miren, tenemos Quetzaltenango, Guatemala. Qué gusto poder estar conectados, Delia. Ok, vamos a hablar de este tema interesante. Ok. Primeramente, tenemos que definir, nosotros tener una idea clara de lo que viene siendo el fracaso, porque empezamos desde una parte cultural que obviamente no nos permite ver el fracaso desde la manera correcta que deberíamos de estarlo viendo. Nosotros podemos ver, adelantándome un poquito, podemos ver el fracaso como la mayoría
de la gente lo puede ver como un error y algo que te hace desistir en tu carrera. Entonces vamos redefiniendo el, el fracaso. ¿Qué es el fracaso? Socialmente, la gente nos enseña a temer el equivocarnos. Inclusive se nos castiga cada vez que nosotros nos equivocamos en la carrera, en lo que estamos haciendo. Hay otras veces que en vez de recibir el castigo, recibes burla y se te toma como un tonto el haberte equivocado al hacer algo. Eso empieza a crear una conducta personal donde tenemos miedo a la equivocación porque nosotros definimos equivocarme como tonto, como causa de burla y empezamos a definirlo como algo eh, incorrecto, algo que está mal. Inclusive hasta podemos sentirnos incompetentes porque decimos, o sea, ya lo intenté hacer, no me salió, yo no nací para esto. Y esas son palabras muy comunes que escuchamos, donde la gente empieza a ubicar precisamente ese tipo de errores que empiezan a tener y entonces la gente empieza a querer evitarlos. Pero la perspectiva real del fracaso no es lo que socialmente nos enseña. ¿Por qué razón? Porque el porcentaje más alto de la gente, para ser un poquito más exacto, el 98% de la población, no, 99% de la población tiene un fracaso no superado, lo cual su percepción sobre incompetencia, sobre error, sobre no nací para esto, es el que domina en el mundo. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra definición social sobre lo que viene siendo el fracaso. ¿Cuál es la perspectiva renovada? ¿Cuál es la forma de nosotros ver un fracaso o un error? Entonces vamos a definirlo desde, ok, ok, gracias. Vamos a definirlo desde esta manera. El fracaso, anota esto, es un dato necesario para recalibrar tu plan. Se aprende más por medio del fracaso que cuando tienes acierto. Por eso la segunda definición del fracaso es: el fracaso es un maestro severo pero efectivo. No me gusta tenerlo, no me gusta que esté en mi vida, sin embargo es necesario para yo poderme superar. El fracaso es un condimento indispensable para el éxito. Yo no conozco persona que tenga éxito sin haber fracasado varias veces intentando hacer exactamente lo mismo. Entonces, si nosotros, número uno, cambiamos la perspectiva mentalmente de lo que viene siendo un fracaso, y decía mi patrocinador sabiamente, anota esta frase del doctor Enrique Varela: un hombre fracasado es aquel que no es capaz de convertir un error en experiencia. Esa es una persona fracasada. Una persona fracasada es una persona que no es capaz de convertir un error en experiencia. Entonces, esto quiere decir que el fracasado es una persona que no continuó su plan y que abandonó la posibilidad de encontrar respuestas. Cada vez que tú cometes un error, escúcheme bien, cada vez que tú cometes un error y ese error no lo recalibras, ahorita vamos a aprender varias cosas, pero no lo recalibras, no lo mejoras, y en vez de pegarte en la mente de cómo voy a modificar este concepto en mi carrera, y en vez de pegarte en la mente, te pega en las emociones, entonces vas a
emocionalmente vas a decaer y más que decaer emocionalmente, lo que va a pasar es que vas a abandonar tu proceso hacia el éxito que vas a tener. Entonces, tú tienes que redefinir tu mentalidad de fracaso. Escúchenme, solamente el que va a tener éxito fracasa. No lo olvides. Solamente el que va a tener éxito es el que es el que fracasa. La gente que no intenta, la gente que no hace las cosas, no merece el premio. No es de que no lo va a obtener, no lo merece, porque el éxito es un asunto de merecimiento, no simplemente un deseo o yo quiero tenerlo, pero no estoy dispuesto a pagar el precio para poderlo obtener. Por lo tanto, tenemos que tener una mentalidad de crecimiento. Por ejemplo, Carol Dweck, una psicóloga de Stanford, creó el término, ya en español, mentalidad de crecimiento. Esta psicóloga menciona lo siguiente: las personas con esta mentalidad no ven sus cualidades como algo fijo. Para ellas, el fracaso no es una prueba de falta de inteligencia, sino un trampolín alentador para el desarrollo de nuevas habilidades. En vez de decir, no puedo hacerlo, aquellos que tienen una mentalidad de crecimiento dicen, no puedo hacerlo todavía, pero no han renunciado a la posibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Esta psicóloga hacía ver claramente que las cualidades no es algo que rige precisamente tu éxito. Puedes tener, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo conozco mucha gente con mucho más cualidades que yo y con mucho menos resultados que yo. Así como conozco gente con mucho menos cualidades que yo y con mucho más éxito que yo. Imagínense el toparte con ese tipo de personas, porque la mentalidad que nosotros tenemos ante las cualidades no van a determinar precisamente tu éxito. Las cualidades te ayudan, pero las cualidades se pueden potencializar o se pueden colocar en el lugar correcto como para que dé una explosión dentro de tu propio negocio. Entonces, una mentalidad de crecimiento ve el fracaso como un trampolín. Era importante toparme con esto para evolucionar mi plan, para yo poder saber dónde tengo que corregir, aprender qué no debo de hacer, potencializar lo que sí debo de hacer e incorporar gente que requiero en mi equipo, algo que probablemente yo no voy a poder dominar. Pero eso significa recalibrar tu plan. Recalibrar tu plan es no cambiar, no es de, ok, muchos cometen este error, quiero que me escuchen esto. Cometen el error de que esto no me funciona, lo dejo y vuelvo a empezar. Y empiezan algo diferente. Y cada vez que una persona deja y vuelve a empezar, entonces se va a pasar toda su vida en vez de crecimiento, se va a pasar en la primera etapa donde la gente no entiende que mientras no tenga resistencia y corrija su plan, no va a tener algo llamado éxito. Por esa razón, esa mentalidad de crecimiento es algo que tiene que ser nato. Decía César Porras este fin de semana, no me digas qué dice el maestro Jim Rohn en cuanto a su filosofía. Dime cómo en tu vida aplica la filosofía del maestro Jim Rohn, como para nosotros tener la mentalidad correcta para poder seguir adelante. Entonces, un dato importante que quiero que coloques en tu libreta. Si algo no te funcionó, no significa que no eres bueno para hacerlo. Significa que no has encontrado el método correcto para potencializarlo. Mi filosofía es más grotesca. Si algo, haciendo algo, tiene éxito,
yo también lo puedo tener. Porque el éxito no son situaciones aisladas en gente especial, no. Algo no estoy descubriendo yo que me falta descubrir para poder ajustar mi plan. En vez de decir, esto no se puede, deberíamos decir, a ver, estoy haciendo esto, ¿qué me falta? Ahora, no lo tienes que descubrir tú. Es eso otro error que mucha gente comete, que quiere cometer tantos errores que no tiene la humildad para poder preguntar y decir, oye, esto no me está resultando. ¿Por qué? ¿Por qué no me está resultando? ¿En dónde me estoy equivocando? Y lo único que tienes que corregir es esa parte del plan que está mal. No tienes que cambiar todo el plan, sino solamente una pequeña parte. Por eso tú tienes que ver algunos beneficios ocultos cuando tú te equivocas y caes. ¿Cuáles son esos beneficios ocultos que la mayoría de la gente no ve, pero que la gente exitosa la identifica claramente? Número uno, primer beneficio, innovación. El cometer errores nos obliga a buscar alternativas que nunca hubiéramos considerado si el plan A hubiera funcionado. O sea, que cuando uno se equivoca, evoluciona. Cuando uno no se equivoca, te quedas ahí. No significa que estés mal. Porque ahora no quiero que estén buscando, ay, creo que me equivoqué porque lo hice a la primera y me resultó. No quiero que también el éxito y tus habilidades los vayas a tomar como algo negativo en tu vida o en tu carrera. Pero debes de entender que si algo no te funcionó, es importante evolucionar en todo lo que hagas. Por ejemplo, ahorita Catlán de Juárez tiene su reto con su fiesta del cliente y va a ver la experiencia con su fiesta del cliente. Esperan un número, vamos a ver cómo el número llega, cuál fue el resultado, qué buscaron, pero si después de esta reunión, de esta fiesta del cliente, se vuelve a juntar el liderazgo y empieza a redefinir, ok, ¿qué podemos hacer mejor para la siguiente vez? ¿Cómo podemos tener un mejor resultado? ¿Cómo podemos tener el doble de la gente? Eso hace la innovación. Eso hace que evolucionemos en el plan. Segundo beneficio oculto al caer o cometer errores en tu carrera. Humildad. Esto te hace mantenerte los pies en la tierra. Siempre recordando que no vas a ser siempre el mejor. Y lo dije una ocasión en una de mis clases presenciales, cuando mi abuelo me dijo a mí que Superman no era valiente. Y a un niño, después de que el abuelo dice a un niño de 5 años de edad que Superman no es valiente, es peor que mentada de madre. Entonces, yo reclamaba ese comentario y le decía, claro que Superman es valiente. Y entonces él me preguntó, dime, ¿qué mata a Superman? Le dije, nada. Dijo, ya ves, él no es valiente, porque nada lo daña. Valiente fuera si algo lo dañara y aún así enfrentara. Eso significa humildad. Si tú quieres pasar por una persona que nunca te equivocas, por ejemplo, es muy curioso los comentarios que hacen sobre mi persona. Me dicen, es que tú tienes muchas habilidades. Y yo digo, no tengo muchas habilidades, tengo ciertas habilidades que me ayudan. Digo, pero es que tú eres muy disciplinado. Para ser presidente es porque eres muy disciplinado. Dije, discúlpame, no soy una persona muy disciplinada. Es que eres muy inteligente. Perdón, si Herbalife nos pagara por inteligencia, siempre he dicho que el primero que le quitan el cheque es a mí, porque la gente relaciona el éxito con alguien súper especial, casi un tocado por Dios y decir, a ti se te concedió el único derecho de tener éxito porque eres especial en el mundo. Y déjenme decirles que eso no es así. El equivocarnos, si yo tuviera que escribir un libro de cuántas veces me he equivocado y me sigo equivocando, no se la termina, porque yo sigo cometiendo errores y eso me hace tener tolerancia
al no criticar ni creer que una persona que no logra algo es tonto, porque entonces yo sería un tonto porque a mí me falta lograr muchas cosas. Tercer beneficio sobre el equivocarte, caer o cometer errores. Claridad. Porque llega el momento en que cuando tú cometes un error, te sientes mal y empiezas a ubicar claramente qué es lo que no quieres sentir o qué es lo que no quieres tener. Quiero que piensen en algo, a mí me ha pasado muchas veces. Te cometes un error financiero y cometes el error financiero y empiezas a tener una presión económica y empiezas a decir, esto de sentir presión económica no me gusta, no es lo que yo quiero. Yo no quiero estar viviendo limitado, yo no quiero estar preocupado por esto. Entonces, cuando tú te equivocas, poniéndote un ejemplo en algo financiero, te da muchísima claridad de saber exactamente qué es lo que tú no quieres en tu vida. Puedes ubicar claramente qué es lo que te llevó a ese punto. Y eso te va a dar claridad en tu carrera. Tres beneficios importantes: innovación, humildad y claridad. Por esa razón, tú tienes que saber que el fracaso es parte de una fórmula de crecimiento, que sin ella no podrías tener lo que estás buscando. ¿Cuál es la ecuación correcta sobre el éxito o el progreso? Y nota esta fórmula. La ecuación perfecta es éxito igual a fracaso por persistencia más aprendizaje. Eso es lo que verdaderamente es el éxito. Cuando tú tienes éxito es porque has fracasado, pero al momento que has fracasado, el fracaso te hace multiplicar tu persistencia y aumentar tu aprendizaje. Entonces, el problema no es, tú puedes decir, ok, ¿y por qué? Muchísimas gracias. ¿Y por qué yo no tengo éxito? Porque probablemente, piensa en esto, cuando tú practicas algo y te equivocas y no logras el objetivo que estás buscando, dejas de hacer las cosas. Vuelvo a repetir, en vez de tomarlos desde tu punto mente, lo tomas desde tu punto emocional. Y ese punto emocional no te deja evolucionar. Probablemente empiezas a creer que tú no naciste para esto, que no sirves para esto, y entonces en vez de aprender, te empiezas a autocastigar. Si tú quieres éxito, requieres fracaso para que se multiplique tu persistencia. Anota esto. Por cada fracaso que tú tengas, persiste 10 veces más. Quise vender, no logré la venta. ¿Qué tengo que hacer? Persistir 10 veces más, querer vender para poder mejorar mi presentación. Quise firmar a alguien, no se logró. Es más, ni yo me entendí. ¿Y qué tengo que hacer? 10 veces más, 100 veces más la presentación hasta que la dominas. Por ejemplo, yo tengo muchísimos años haciendo cócteles de negocios. Y me acuerdo cuando hice mi primer cóctel de negocios, que no me gustó, y entonces lo que hice, en vez de renunciar, fue, requiero hacer más cócteles de negocio. ¿Para qué? Para dominarlo. Empecé a ajustar, quitar, renovar, ver el efecto, recortar, hasta el punto que hice tantos cócteles de negocios más
que se dominó como un cóctel de negocios. Entonces, algo que a ti no te funciona, tú tienes que preguntarte en esto, ¿qué realmente no me ha funcionado a mí? Si el reclutamiento no te ha funcionado, ¿qué es lo que deberías de hacer? Multiplicar tus intentos de reclutamiento. Si tu carpeta de presentación de servilleta no la has dominado, ¿qué tienes que hacer? Multiplicar las presentaciones de servilletas. Si el club de nutrición no te sale, ¿qué tienes que hacer? Multiplicar las operaciones en tu club de nutrición hasta que la domines. Voy a ser muy claro en esto. No abandones el plan. Hay cosas no negociables. Las cosas no negociables son muy simples. 80% de nuestro tiempo, anota esto, tiene que ser reclutamiento. 20% tiene que estar, 80% de nuestro tiempo tiene que ser patrocinio y el 20% puedes dedicarlo a la venta. Pero siempre vas a tener un porcentaje mayoritario en invitar a otras personas al negocio que invitar a otras personas al consumo. Porque nunca olvides, por cada distribuidor que tú incorporas, puedes tener 10 nuevos consumidores. Ahora, si tú estás teniendo reclutamiento y estás metiendo gente, pero la gente no está produciendo, no dejes de firmar gente. Mejor corrige la parte de la instrucción donde tú vas a empezar a mejorar tu forma de enseñarles para que puedas reducir tu margen de error. Ahora, ¿por qué sabemos que esta fórmula o esta ecuación es la correcta? Porque la gente de éxito lo ha hecho. Por ejemplo, tenemos a Thomas Edison, el inventor de la bombilla. Cuando un reportero le preguntó cómo se sentía al haber fallado 10,000 veces en la creación de la bombilla, Edison respondió: no he fracasado, he encontrado 10,000 formas cómo no hacer una bombilla. Y tú puedes decir, es filosofía. No, realmente si Edison no hubiera tenido esa mentalidad, esa filosofía, no hubiera resistido a haberse equivocado 10,000 veces y en este mundo nos faltaría luz. Por eso, una de las cosas que se le admiran a Thomas Edison es la capacidad de reencuadrar el error como un proceso y poder crear lo que él quería lograr. Tenemos otro ejemplo, la escritora de Harry Potter. Esta escritora de Harry Potter se convertiría en un fenómeno global y era una madre soltera, desempleada y viviendo de seguridad social. O sea, era una persona pobre, una persona que vivía del gobierno. El manuscrito, su primer libro de Harry Potter, fue rechazado por 12 editoriales diferentes. Por eso ella decía, el fracaso significaba despojarme de todo lo que no era esencial, dejar de fingir ante mí misma que era otra cosa más que lo que era. ¿Qué significa esto? Ella ubicaba perfectamente que si ella no hubiera evolucionado su propuesta, no hubiera seguido buscando gente que comprara o las editoriales que aceptara este libro, no tendría ahora la fortuna que ella tiene actualmente. Otra persona que nos enseñó esto, Walt Disney. Es difícil creer esto, pero Walt Disney fue despedido de un periódico en su carrera, al inicio de su carrera, porque el editor decía que le faltaba, fíjense, le faltaba imaginación y no tenía buenas ideas. Y lo despidieron del periódico al principio de su carrera. Y también enfrentó la bancarrota con su primer estudio de animación antes de mudarse a Hollywood. Pero ¿qué enseñó Walt Disney? Que la resiliencia
Resiliencia se convirtió esos fracasos en el imperio de entrenamiento más grande, entretenimiento más grande del mundo. O sea, que de lo que lo acusaban que no funcionaba, es lo que iba a demostrar precisamente por qué sí iba a funcionar el plan. Por eso hay algo que tú tienes que trabajar muy fuerte si quieres éxito. La palabra resiliencia. Resiliencia, perdón. Esta palabra la tienes no que aprender, sino la tienes que aplicar en tu vida. La resiliencia es algo así como doblarse sin romperse. Es como el ave fénix, de cenizas volver a resurgir. La resiliencia psicológica no es la ausencia de angustia o dificultad, sino es tu capacidad de adaptarte a la adversidad, el trauma y la tragedia, pero no quedarte tirado, sino tener la capacidad de aprender y resurgir. Entender que sentirte mal cuando algo no te ha salido bien es algo normal. Lo que no es normal es que tú quieras quedarte en el suelo todo el tiempo. Eso es lo que no es normal. O lo que hace la gran mayoría. Dice, esto no funciona, y van y se cambian de actividades. Y siempre les digo, por mucha actividad que te cambie, no has entendido que el burro eres tú. Es como el niño que es burro y se cambia de escuela para probar. No, el problema no es la escuela, el problema es el niño. Una persona que no logra tener éxito en un lugar, no va a lograr tenerlo en ningún otro lugar, porque va a cometer los mismos errores de juicio. Por esa razón tú tienes que ubicar perfectamente cuál es el mejor lugar donde tú debes de estar y nunca salirte de ese lugar, sino todo lo contrario. Ahí hacerte experto en lo que tú debes de hacer. La resiliencia implica conductas, pensamientos y acciones sobre las dificultades. No estamos hablando de formas de pensar positivas. Por eso el bambú se toma como un gran ejemplo de la resiliencia, porque el bambú requiere flexibilidad para soportar las tormentas, ser doblada y se vuelve a su posición original. Entonces, no te sientas mal por fallar. Siéntete mal por no hacer. Y fíjate lo que te estoy diciendo. Siéntete mal por no hacer las cosas y no te dije por intentarlas, porque la gente que intenta falla. Tú no debes de intentar, debes de hacerlo. Decir, esto lo voy a hacer tantas veces que sea necesario hasta que realmente lo domine y estés dispuesto a no cambiar y unirte y decir, caray, en la historia van a hablar de mi éxito. ¿Por qué razón? Porque aquí hay gente que intentó varias veces antes de tener éxito. Por ejemplo, Spielberg 3 veces fue rechazado en escuelas de cine. Rowling, editoriales, 12 veces falló. El coronel Sanders, 1009 veces rechazaron su receta. Edison, 10,000 veces se equivocó para hacer la bombilla. Aquí la pregunta es, ¿cómo vendría tu nombre? ¿Cómo diría tu nombre aquí y poder decir cuántas veces realmente me equivoqué, pero lo dominé y lo logré? Porque ese es el premio más grande, cuando tú realmente llegaste a dominar lo que pensaste que nunca lo ibas a hacer. Por eso, tú debes de entender que el éxito
no es un punto de llegada, no es un lugar, sino es un trayecto. Churchill dijo lo siguiente: el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Fíjense qué interesante. El éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Puedes sentirte mal por haber fallado, pero nunca te sientas derrotado por haber fallado. Quiero que a partir de hoy tú te sientas mal por no volverlo a hacer. Quiero que te sientas mal por desistir. Quiero que te sientas mal por sufrir, porque puedes sentir dolor por no haberlo logrado, pero el sufrimiento, el dolor es normal, el sufrimiento es autoimpuesto, o como diría yo, el dolor es normal, el sufrimiento es de babosos, se lo provocan. Tú tienes que cambiar tu mentalidad, o sea, el dolor no puedes decir, mira, me corté, y empiezas a agarrarte la herida y dices, ay, mira, me está doliendo, ay, me duele mucho. Mijo, tú estás sufriendo por baboso, quita el dedo de ahí. Si te equivocaste, cambia la página y sigue adelante. Tú tienes que tener en mente, yo soy biker, soy motociclista, y cuando estamos entre los bikers, nos da risa cómo enseñamos nuestras medallas. ¿Y sabes cuáles son nuestras medallas de un motociclista? Cuando dices, mira, y te levantas la rodilla, aquí tengo cicatriz de una caída que tuve, y acá tuve esto, y enseñamos nuestras cicatrices como parte de nuestros trofeos de que somos realmente, verdaderamente biker. Porque cada cicatriz que tú tienes en tu vida, en tu carrera, es la prueba de que lo intentaste, que lo hiciste, lo dominaste y lo lograste. Es esa prueba constante de decir, no me di por vencido. Nunca me di por vencido. Por eso, en los últimos minutos que me quedan, te voy a compartir 7 habilidades necesarias para poder transformar fracasos en victorias. Vamos a aprender 7 habilidades necesarias para transformar fracasos en victorias. Primeramente, tenemos que ver las diferencias reales. Del fracaso hacia atrás, o sea, del fracaso cuando no aprendes, al fracaso hacia adelante, que es el fracaso cuando aprendes. El fracaso hacia atrás es el fracaso cuando no aprendiste y abandonaste. El fracaso hacia adelante es cuando fracasas y lo vuelves a hacer. Entonces, ¿qué es el fracaso hacia atrás? Normalmente, tú identificas porque cuando te equivocas, culpas a los demás. El fracaso hacia adelante, tú aceptas la responsabilidad. Aceptar la responsabilidad de que tú cometiste un error, vas a buscar ajustar, evolucionar y ser una mejor versión de ti hacia adelante. Culpar a los demás te saca de tu posibilidad. O sea, culpando a los demás, tú no vas a poder cambiar al mundo, pero sí te puedes cambiar a ti mismo. Cuando fracasas hacia atrás, vas a repetir los mismos errores porque no estás aprendiendo, porque no estás entendiendo qué es la parte que te hace tropezar. Y cuando tú, en vez de eso, miras el fracaso hacia adelante, cada error que cometes, aprendas, evolucionas y ahora eres mejor. Es más, escúchame, por cada fracaso aprendido, te haces más valioso. Tu valor crece como persona. Cuando fracasas hacia atrás, estás pidiéndole a Dios nunca volver a fallar, porque no lo vas a volver a soportar. Pero cuando ves el fracaso hacia adelante,
Sabes que el fracaso, como lo aprendimos, es el trampolín hacia lo que tú vas a lograr. Cuando tú ves el fracaso hacia atrás, aceptas ciegamente la tradición y tú dices, te lo dije, no servía para esto. Yo no nací para hacer esto. Bien me dijo mi madre, bien me dijo mis amigos que yo nunca lo iba a lograr. O sea, aceptas ciegamente la opinión de los demás. Cuando ves el fracaso hacia adelante, dices, desafío y les voy a demostrar que lo que piensan de mí es obsoleto. Y cuando me vean en el éxito, lo van a comprobar. Viendo el fracaso hacia atrás, es cuando tú piensas que eres un fracasado. No que fracasaste en algo, sino tú ya te etiquetas como una persona fracasada. Viendo el fracaso hacia adelante, es sabiendo, no soy un fracasado, algo no funcionó y voy a investigar qué fue lo que no funcionó para poderlo corregir. La pregunta que te tienes que hacer, ¿cómo ves los errores tú, del lado izquierdo o del lado derecho? Y sean honestos con ustedes mismos. Tú me podrás decir a mí, no, yo veo todo hacia el lado derecho. Y entonces la pregunta sería, ¿y si todo lo ves del lado derecho, por qué fregados no has dominado o vencido los retos que tienes hacia adelante? O sea, lamentablemente no lo has hecho. Algo que no funciona, recuerda, es lo que más vas a multiplicar. Persistencia hasta dominarlo. Entonces la actitud es totalmente diferente. Vamos a ver precisamente estas 7 habilidades para transformar el fracaso en victorias. Número 1, rechazar el rechazo. ¿Esto qué significa? Separar quién eres de lo que haces. Nunca te determines un fracasado, un tonto, un inútil o que no sirves para esto. Porque si tú tienes ese tipo de mentalidad, entonces estás tomando el fracaso como algo muy personal. El fracaso es simplemente un evento que debes de corregir. Por eso, cuando la gente te dice no al producto o te dice no a la oportunidad, le están diciendo no a la propuesta, no a tu persona. Y eso nos lo dejó muy claro Alan y Fabi, la vez que estuvieron en la extravaganzas el año pasado. Cuando ellos dijeron, como actores, nosotros tocamos puerta para que nos aceptaran y nos rechazaban. Y ahí sí nos estaban rechazando a nosotros. Nuestras oportunidades nos rechazan a nosotros. Por lo tanto, no tomes el rechazo como algo personal. Que el rechazo no sea un sentimiento en tu vida. Número 2, ve el fracaso como algo temporal. La gente promedio ve un error y piensa que es el fin del camino. Hasta aquí llegué, no puedo más. Un exitoso lo ve como un bache en su camino y sabes que de estas situaciones vas a seguir viviendo, vas a seguir encontrando y sabes que todo es temporal. Cuando tú mantienes una mentalidad temporal sobre el fracaso, no te quedas atascado y hundido en el sentimiento de no lo logré, sino simplemente dices, ahorita es no, mañana puede ser un sí. Si a él le funcionó, yo tengo que entender cómo me va a funcionar a mí. Número 3, ve incidentes aislados. O sea, no permitas que un error defina toda tu trayectoria.
al punto que te saque de la jugada. Los errores son eventos aislados. No es algo que se va a quedar en tu vida, como una pandemia. Si fallas en un proyecto, no significa que eres un mal profesional, solamente que ese proyecto no funcionó porque tienes que ajustar el plan. Y debes de tener la inteligencia de solamente cambiar la parte que no te funcionó, y vuelvo a repetir, no cambiar todo el plan. Número 4, expectativas realistas. Esto quiere decir que nadie tenemos éxito sin dificultades. Yo lo digo de otra manera, no existen trayectos limpios. No existe la receta perfecta, impecable e implacable, sino tú tienes que entender que dentro del camino cometes errores, ya hablamos. Van a quedar ciertas cicatrices que simplemente te van a dar más valor como persona. Pero cada vez que tú lo dominas, eres mejor. Por eso, el éxito requiere tiempo, esfuerzo y la capacidad de superar obstáculos. Si tú esperas éxitos fáciles, te vas a estar desilusionando constantemente. La vida es intento, error, hasta que aprendes o lo dominas. No viene como algo sin consecuencias. Por eso el éxito, cuando lo logras, te sabe. Y es cuando te miras en el espejo y cuando te veas con ese emprendedor de oro y diamante que diga President Team, te vas a ver en el espejo y tú mismo te vas a dar las palmadas en la espalda y decir, chimole, de pensar que no creía en ti. O sea, si yo mismo no creía en mí, imagínate. Y decir, no estabas tan mal como pensaba. Número 5, concentrarse en las fortalezas. ¿Por qué gastar energía tratando de ser promedio en tus debilidades cuando puedes ser excelente en tus fortalezas? ¿Qué significa esto? Que si hay algo que tú no puedes dominar y es negociable, busca quien lo haga. Te voy a poner un ejemplo. Una debilidad que yo no he podido dominar a la fecha es entregar un volante. Entonces yo nunca he entregado un volante en mi vida. ¿Qué hice? En vez de luchar y desgastarme y no potencializar mis habilidades, lo que hice fue pagar. Bueno, voy a pagar para que volantee. Punto, se acabó. O sea, tú tienes que entender que no siempre un superhombre, una supermujer, es aquel que puede todo, sino es aquel que se rodea de la gente adecuada para su negocio. Entonces, aprende a delegar tus debilidades a quien le representa fortaleza. O sea, si hay algo que a ti no te funciona y alguien lo domina bien, hazlo parte de tu equipo. Pero asegúrate que esa persona esté dentro de tu equipo. Es bonito hacer equipo con otras organizaciones, pero es más bonito y productivo que el equipo sea parte de tu equipo. Que tú tengas tu propio Jim Rohn, que tú seas el Mark Hughes de la organización, que tengas ¿cómo se llama? El que nos está entrenando ahora, se me fue el nombre el de redes de mercadeo. Eddie Warren, tienes que tener tu Eddie Warren, tienes que, o sea, que armar tu organización, tienes que tener tus doctores Haynes, pero que estén en tu equipo. Haz tu Herbalife de ti hacia abajo. Recuerda, Mar era distribuidor y Mar construyó una organización y una compañía, lo cual tú también lo puedes hacer. Entonces, concéntrate en las fortalezas. Número 6,
Sé dócil para variar las estrategias. No cambies el plan, solamente modifica la estrategia. Si el plan A falló, no olvides que en el abecedario hay 26 letras. Si el plan A no funcionó, vamos por el plan B. Y si falló el plan B, el plan C. Y si falló el plan C, el plan D. Y si no el E, si no el F, si no el G, si no el H. Y voy a seguir planes hasta que me acabe el abecedario. Pero tú tienes que ser adaptable. Esto lo he repetido yo muchas veces. No te cases con un solo método, domina varios. Sé flexible en el cómo. No digas, es que así me dijeron que va a funcionar y tiene que funcionar. Yo lo digo, lo tienes que tropicalizar, lo tienes que adaptar a tu plaza, a tu región, a tu pueblo, a tu estado, a tu país. O sea, un plan nunca va a ser único. Tiene que ser adaptable. Recuerden lo que dijo Einstein. La locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Entonces, sé dócil a modificar tu plan. Y número 7, siempre insistir. Recuerda, la habilidad final que te va a hacer tener éxito inevitable es la resiliencia. Tienes permiso de caerte, pero también tienes la obligación de levantarte. Decía Enrique Varela, tienes permiso a cometer errores, pero no los mismos toda la vida, o sea, comete diferentes. Nunca olvides que una persona que ha tenido éxito es una persona que tocó el fondo y utilizó el fondo como trampolín o como base para resurgir. Y no se trata de cuántas veces caes, sino de cuántas veces te levantas y sigues avanzando y te haces valioso cuando muestras tus cicatrices. Nunca olvides eso. La persistencia es la multiplicación del fracaso, de algo que tú no dominas, lo cual te va a dar el resultado que tú estás buscando. Vamos a resumir las habilidades entre habilidad, la acción y el resultado, finalmente. Habilidad, el rechazo. Tienes que tener habilidad ante el rechazo. ¿Qué acción te va a dar a ti como exitoso? Vas a ver el rechazo como algo externo, no lo vas a tomar personal, lo cual el resultado en tu persona vas a tener una autoestima intacta o una autoestima más alta. Nunca olvides, yo valgo no por lo que tengo, sino por las veces que me he caído y me he levantado y lo he logrado. Aumenta mi valor cuando me ha pasado eso. Habilidad en cuanto al tiempo. El tiempo, cuando se comete el error, se ve como algo temporal. No lo tomo como algo eterno. Y el resultado es de que me va a dar esperanza y visión del futuro, diciendo, hoy me equivoqué, mañana lo hago mejor. Y lo vuelvo a hacer. Habilidad del alcance. Lo tomamos como un incidente aislado y te da la perspectiva correcta, el cómo poder corregir lo que tú estás haciendo. La habilidad de estrategia. Varía los enfoques, recuerden, no solamente hay un camino, podemos hacer varios planes hasta lograrlo. Eso te va a hacer una persona creativa ante solucionar los retos o dificultades que se presentan. La reacción te va a generar la acción o la actitud de siempre insistir. Y el resultado es que vas a lograr tus propias metas. Finalmente te dejo con esta frase. La diferencia entre la gente promedio y la gente que triunfa es su percepción y su respuesta al fracaso.
repito, la diferencia entre la gente promedio y la gente que triunfa es la percepción y su respuesta al fracaso. Y eso es lo que va a marcar precisamente esa gran diferencia. Por eso yo te decía al inicio, hay dos cosas que tú tienes que aprender a dominar directamente. Y las dos cosas que tienes que aprender a dominar precisamente es entender que la mentalidad y tu respuesta hacia lo que haces mal es lo que marca la diferencia entre lograr o no lograr lo que tú estás buscando. No esperen una carrera sin dificultades, muchachos. Es lo más irreal que yo he podido escuchar. No busques una carrera fácil. No existen planes perfectos. No existen gente que nació con todas las habilidades. Tú tienes que verlo más humanamente y decir lo que va a marcar precisamente la diferencia entre hacerlo o no hacerlo es el cómo lo voy a ver yo y cómo lo voy a reaccionar. Tú no puedes reaccionar en forma positiva ante las dificultades si lo estás viendo mentalmente desde una óptica equivocada. Y eso es lo que a veces impide que la gente avance. Yo analizo sus carreras de muchos de ustedes porque los conozco, porque los tengo algunos cercas. Y cada vez que veo sus carreras, yo veo sus habilidades y yo digo, esta persona ya merece tener éxito. Pero ¿qué es lo que no le permite el obtenerlo? Que no esté insistiendo, que dejó de hacer, que bajó la intensidad, en vez de aumentar la intensidad, bajó la intensidad. Yo cada vez que analizo sus carreras y veo mi carrera personal, cuando llegué a equipo del GET en 2 años, millonario, equipo del millonario en 3 y equipo del presidente en 7, en un tiempo difícil, y yo veo las dificultades de usted, yo digo, siempre, o sea, yo también viví eso que tú estás viviendo. La diferencia está que yo no actué como muchos actúan, que es lo que los aleja del resultado, sino al contrario, me comprometía más con el plan para poder tener el éxito. Nunca olvides, el éxito no es solamente trabajo duro, sino tiene que ver con una mentalidad hacia la dificultad y los fracasos que tenemos en la vida, y eso es lo que tenemos que dominar. Y eso tú no lo vas a poder mejorar si no te preparas mentalmente. No va a existir el plan que te lleva al equipo del presidente, pero sí va a existir la actitud correcta para poderlo lograr. Y sé que si ustedes siguen insistiendo y persistiendo y siguen usando la resiliencia en su vida y se vuelven a caer y levantar y vuelven a intentar y dominar y empiezan a decir si la gente tuvo resultados con esto, ¿por qué yo no lo voy a tener? No hay forma de que el éxito no llegue. Aceleren su paso, eso sí. Entre más te tardes en multiplicar tus veces de hacer las cosas, más largo va a ser tu tiempo. Yo prefiero intensificarlo para tener resultados más rápidos y no tener que estar esperando el éxito largo a futuro. Muchachos, para mí fue un verdadero placer haber estado con ustedes. Espero que la clase del día de hoy te haya aportado algo positivo en tu vida, en tu carrera. Recuerden, necesitamos seguir avanzando con nuestro plan. Tenemos que seguir trabajando nuestras estrategias, pero tenemos que seguir mejorando nuestra mentalidad. Cuídense mucho y los veo pronto en otra clase la próxima semana. Un excelente día. Hasta luego.